Según los historiadores, los más fieles seguidores de Jesús eran 12 hombres comunes en un mundo que parecía reservado para los poderosos. La Palestina del siglo I no ofrecía muchas oportunidades. Estaba bajo el dominio férreo del Imperio Romano, era un territorio dividido por tensiones religiosas y políticas, y la mayoría sobrevivía con oficios humildes. En ese escenario Jesús escogió a un grupo que no tenía prestigio, títulos ni poder. Sin embargo, sus nombres, Simón Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariot, quedarían grabados para siempre en la historia, aunque en su tiempo apenas fueron hombres anónimos rodeados de polvo, redes de pesca, herramientas rudimentarias y la incertidumbre diaria de la vida en Galilea. Pedro, originalmente Simón, era un pescador de Betsaida y luego residente en Cafarnaúm. Su carácter impulsivo, directo y vehemente lo convirtió en una figura central desde el inicio. Jesús lo renombró Kefas, que en arameo significa roca, anticipando el rol que desempeñaría en la comunidad naciente. Su hermano Andrés, también pescador, tenía un temperamento distinto. Era reflexivo, sensible a los detalles y capaz de reconocer oportunidades donde otros no veían nada. Según el Evangelio de Juan, fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús, lo que revela una inclinación espiritual previa. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran pescadores con un negocio familiar suficientemente estable como para emplear jornaleros. Jesús los apodó Boanerges, hijos del trueno, por su intensidad y energía. Santiago sería, años más tarde, el primero de ellos en morir por su fe. Juan, el último en sobrevivir entre los apóstoles. Ambos formaron, junto a Pedro, un círculo íntimo alrededor del Maestro, presente en momentos claves como la Transfiguración y Getsemaní. Felipe, también de Betsaida, aparece en los Evangelios como alguien práctico y directo, capaz de hacer preguntas incómodas pero necesarias. Su personalidad analítica contrasta con la de Bartolomé, identificado tradicionalmente con Natanael, un hombre sin doblez, descrito por Jesús como verdadero israelita. Bartolomé provenía quizá de Caná, en Galilea, y su carácter franco lo acompañaría en sus futuras misiones según la tradición. Mateo, antes llamado Leví, era cobrador de impuestos para Roma, una ocupación despreciada por el pueblo judío. Este hecho lo convierte en uno de los perfiles más inesperados del grupo. Su vida estaba marcada por la sospecha y el rechazo social, pero su encuentro con Jesús cambiaría radicalmente su rumbo. Tomás, conocido por su escepticismo, tenía una personalidad seria, introspectiva y quizás melancólica. El apodo Dídimo, gemelo, sugiere una identidad que compartía con algún hermano no identificado en los relatos. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es uno de los personajes más enigmáticos. Algunos lo asocian con Santiago, hermano del Señor, una figura relevante en la iglesia primitiva y líder de la comunidad de Jerusalén. Aunque la identificación no es unánime, la tradición lo presenta como austero, devoto y profundamente respetado por los judíos de su tiempo. Judas Tadeo, a veces llamado simplemente Tadeo o Lebeo, era probablemente primo de Jesús, según ciertas tradiciones familiares. Su carácter apacible pero firme aparece reflejado en su breve epístola del Nuevo Testamento. Simón el Celote representa otro perfil singular. Su denominación sugiere vínculos con movimientos nacionalistas judíos que se oponían violentamente a Roma. Elegir a un celote y a un recaudador de impuestos para convivir en el mismo grupo revela la capacidad de Jesús para unir a hombres radicalmente diferentes. Por último, Judas Iscariote, cuyo apellido podría referirse a su lugar de origen, Keriot, o a una asociación con grupos radicales sicarios, era el encargado de la bolsa común. Su rol contable indica cierto nivel de confianza inicial depositado en él. Jesús no escogió a los 12 por sus capacidades políticas, intelectuales o religiosas, sino porque cada uno encarnaba un aspecto humano que podía transformarse en herramienta para su misión. No eligió escribas experimentados ni aristócratas con influencia en Jerusalén. Optó por campesinos, pescadores, artesanos, hombres sin educación formal y una figura polémica como un cobrador de impuestos. Este contraste entre su sencillez y el impacto que tendrían después ha sido, durante siglos, una de las características más sorprendentes del cristianismo primitivo.
La geografía también jugó un papel crucial. Galilea, cuna de la mayoría de ellos, era una región mixta donde convivían judíos tradicionalistas, helenizados y paganos. Sus ciudades, como Cafarnaúm y Betsaida, estaban atravesadas por rutas comerciales, lo que facilitó que estos hombres convivieran con distintas culturas antes de su misión. Algunos historiadores sugieren que esta exposición temprana a la diversidad pudo haberlos preparado para llevar su mensaje más allá de las fronteras de Israel. Aunque no todos tenían la misma edad, se estima que la mayoría eran jóvenes adultos, probablemente entre los 20 y 35 años cuando fueron llamados por Jesús. La imagen tradicional de hombres maduros es más tardía. En realidad, algunos pudieron ser casi adolescentes al comienzo de su discipulado. La juventud explica en parte su capacidad para abandonarlo todo, emprender viajes extensos y enfrentarse a persecuciones. Pese a sus diferencias, había entre ellos una coherencia interna. Todos buscaban algo más grande que su propia vida. Unos lo hacían desde la espiritualidad profunda, otros desde el deseo de justicia, otros desde la frustración con el orden establecido. Jesús vio en cada uno una chispa suficiente para moldearlos en lo que serían después, testigos que transformarían la historia del Mediterráneo oriental en apenas 3 décadas. Su humanidad, marcada por temperamentos opuestos, fortalezas y debilidades, define su verdadera identidad. No eran héroes perfectos, sino hombres comunes que serían llevados al límite por acontecimientos que ninguno imaginó el día en que escucharon por primera vez la invitación: «Sígueme». La llamada de Jesús del anonimato a la misión. La vida de los apóstoles antes de conocer a Jesús estaba marcada por la rutina y la necesidad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan vivían de la pesca en el mar de Galilea, un oficio impredecible sometido al clima, a los impuestos romanos y a la competencia diaria. Mateo trabajaba como recaudador, encerrado en una mesa de impuestos rodeada de desconfianza y desprecio. Tomás, Felipe y Bartolomé parecen haber estado ligados a actividades comerciales o agrícolas propias de la región. Ninguno de ellos imaginó que un encuentro fortuito transformaría su existencia hasta convertirlos en figuras cuya huella alcanzaría los confines de la historia religiosa. La llamada de Jesús ocurre, según los evangelios, en escenarios cotidianos: la orilla de un lago, un camino polvoriento, un puesto fiscal. No hubo discursos grandilocuentes ni ceremonias formales. La invitación fue directa, simple y desarmante: «Sígueme». Cada uno interpretó esas palabras desde su propio mundo interior. Para unos, representó la ruptura con un pasado difícil. Para otros, la entrada en un movimiento que, aunque misterioso, parecía responder al anhelo de un pueblo que buscaba redención bajo el yugo romano. Pedro y Andrés fueron los primeros en dejar sus redes. La narración subraya su prontitud. Abandonaron la barca inmediatamente. Ese gesto simboliza la irrupción de algo mayor que cualquier seguridad económica. Santiago y Juan, llamados poco después, dejaron incluso a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, un acto que habría generado murmullos en un contexto donde la familia era el núcleo social más importante. La decisión de estos jóvenes pescadores indica no solo devoción, sino un sentido de urgencia ante la figura de aquel maestro itinerante. El caso de Mateo es distinto. Al ser publicano, su vida estaba protegida por Roma, pero rechazada por su propio pueblo. Abandonar ese puesto significaba renunciar a privilegios económicos y asumir el odio popular por haber servido al sistema opresor. Sin embargo, su respuesta inmediata revela un deseo reprimido de reintegrarse a una comunidad que quizá nunca lo aceptó plenamente. La cena que organizó para Jesús, rodeado de otros publicanos y pecadores según las fuentes, marca un punto de quiebre. Un hombre asociado a la corrupción decide unirse a un proyecto espiritual que exige renuncia y entrega. Tomás aparece más tarde en los relatos, pero su personalidad introspectiva hace pensar que la llamada fue un proceso interno más que un momento repentino. Probablemente siguió a Jesús atraído por la autenticidad del grupo y la promesa de un reino que no se parecía a ningún proyecto político conocido. Felipe, por su parte, tuvo un papel especial al invitar a Bartolomé, diciéndole: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas». Esta cadena de invitaciones muestra que la misión comenzó incluso antes de que comprendieran completamente a quién estaban siguiendo.
Los relatos coinciden en que Jesús no formó un grupo homogéneo. Entre los 12 había pescadores, un recaudador, un posible celote revolucionario y hombres cuyas profesiones ni siquiera se mencionan, señal de su anonimato. La mezcla era explosiva en términos sociales. Un cobrador de impuestos sentado junto a un nacionalista antiromano habría sido impensable sin la presencia de una figura capaz de trascender esas diferencias. Es precisamente esta diversidad la que demuestra que la llamada no se dirigió a un estrato particular, sino a todos los que estuvieran dispuestos a transformar su vida desde lo más profundo. El acto de dejarlo todo implicaba riesgo. La región estaba vigilada por legiones romanas, controlada por Herodes Antipas y sometida a tensiones internas entre fariseos, saduceos, esenios y celotes. Cualquier movimiento popular podía ser considerado subversivo. Aún así, los 12 caminaron con Jesús por aldeas y ciudades, escuchando enseñanzas que rompían los esquemas religiosos tradicionales. El costo emocional también fue grande. Largas ausencias de casa, incertidumbre económica y el creciente rechazo de autoridades religiosas que veían en Jesús una amenaza para su poder. La progresión de la llamada también tiene un matiz simbólico. Jesús los invita primero a seguirlo, luego a aprender de él, y finalmente a enviarlos de dos en dos a proclamar su mensaje. La misión, que al principio parecía una aventura espiritual, tomó forma de responsabilidad pública. Predicar, sanar enfermos y expulsar demonios eran acciones que los ponían en confrontación directa con las expectativas del pueblo, que veía en ellos una prolongación del poder de su maestro. El vínculo personal se profundizó con el tiempo. Vivían juntos, comían juntos, enfrentaban peligros y tensiones que fortalecían su identidad como grupo. La dinámica entre ellos estaba marcada por rivalidades, como los intentos de Santiago y Juan por ocupar puestos de honor, o la impetuosidad de Pedro al querer liderar sin comprender siempre el sentido de las enseñanzas. Sin embargo, este proceso de aprendizaje, marcado también por fracasos, moldeó su carácter para los desafíos que vendrían después. Uno de los momentos más significativos fue cuando Jesús los reunió para nombrarlos oficialmente como apóstoles, es decir, enviados. Este acto formalizó su rol y les dio autoridad para representar su mensaje. La lista completa aparece en varios evangelios, aunque con ligeras variaciones, lo que refleja el interés temprano en preservar los nombres de quienes serían pilares de la comunidad cristiana. A partir de ese momento, la vida de cada uno quedó ligada no solo a Jesús, sino al destino de un movimiento que se expandiría más allá de lo imaginable. La llamada fue también un punto sin retorno. A medida que Jesús ganaba seguidores y enemigos, los 12 comprendieron que su elección los convertiría en blanco de persecución. Después de la crucifixión y resurrección, la misión se intensificaría hasta los confines del Imperio Romano, donde muchos enfrentarían torturas, exilio y muerte. Pero todo comenzó en aquellos primeros pasos por caminos polvorientos, cuando hombres comunes dejaron atrás lo poco que tenían porque sintieron que estaban ante algo que cambiaría el mundo, y ese cambio comenzaría a hacerse visible en la figura del más impulsivo entre ellos, quien pasaría de pescador rudo a mártir de Roma. Pedro, de pescador impulsivo a mártir crucificado en Roma. Simón Pedro surgió de un entorno tan humilde como el resto de los pescadores del mar de Galilea. Su casa en Cafarnaúm, cercana a la sinagoga, revela que su familia tenía un pequeño punto de apoyo económico gracias a la pesca, pero no más que eso. La vida en la costa implicaba noches enteras lanzando redes, reparando embarcaciones y compitiendo por una captura cada vez más escasa. Debido a los impuestos del tetrarca Herodes Antipas y del Imperio Romano, Pedro creció en ese ambiente áspero, marcado por el esfuerzo físico y la necesidad de tomar decisiones rápidas, algo que definiría su carácter audaz e impulsivo. Su encuentro con Jesús transformó ese temperamento en un arma útil para el naciente movimiento. Pedro fue uno de los primeros en ser llamado y rápidamente se convirtió en la voz del grupo. Los evangelios lo muestran hablando donde otros callaban, preguntando lo que nadie se atrevía a formular y actuando con una mezcla de valentía y torpeza. Cuando Jesús lo llamó Kefas, roca, estaba señalando una misión que Pedro ni siquiera imaginaba. En su personalidad volcánica convivían dos fuerzas, una lealtad feroz y una vulnerabilidad profunda. El liderazgo de Pedro se hace evidente en momentos clave.
Fue el primero en confesar públicamente que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero también el primero en ser reprendido severamente cuando, sin comprender la dimensión de esa misión, intentó disuadirlo de enfrentar la muerte. Pedro quería un Mesías fuerte, político, capaz de liberar a Israel. Jesús le hablaba de sacrificio y entrega. Esta tensión interna lo acompañaría toda su vida. Durante la última cena, Jesús predijo que Pedro lo negaría, algo que él rechazó con indignación. Sin embargo, su carácter impulsivo lo llevó a actuar antes de pensar. Cuando llegaron los guardias al Getsemaní, tomó una espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, provocando una confrontación que Jesús detuvo. Ese gesto marcó el inicio de un proceso interno desgarrador. Horas más tarde, Pedro lo negaría 3 veces frente a extraños, temeroso de ser detenido. Su angustia se refleja en la frase «y lloró amargamente», una de las escenas más humanas del Nuevo Testamento. Tras la resurrección, los relatos lo presentan como restaurado por Jesús a través de un diálogo en el que se le preguntó 3 veces si lo amaba, reflejando sus 3 negaciones. A partir de ese momento, Pedro tomó un rol oficial dentro del grupo, liderando las decisiones comunitarias y predicando públicamente en Jerusalén. En el libro de los Hechos aparece como figura clave en la expansión inicial del cristianismo. Cura a enfermos, enfrenta al Sanedrín, visita a comunidades nuevas y es el protagonista del episodio en el que un centurión romano, Cornelio, se convierte al cristianismo, hecho que abre la puerta a los no judíos. La tradición indica que Pedro viajó posteriormente a Antioquía y finalmente a Roma, donde su figura se convirtió en referencia para la comunidad cristiana de la capital imperial. Aunque la Biblia no narra su muerte, fuentes tempranas como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y más tarde Tertuliano y Orígenes afirman que fue martirizado durante la persecución de Nerón, probablemente entre los años 64 y 67 después de Cristo c. Esta persecución surgió tras el incendio de Roma, cuando el emperador necesitó culpables para aplacar la ira del pueblo. El martirio de Pedro está envuelto en simbolismos, según la tradición más difundida. Pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. La imagen de un anciano, encorvado por los años y las persecuciones, siendo llevado al lugar de ejecución, posiblemente en el circo de Nerón, junto al Vaticano, constituye uno de los momentos más dramáticos de la historia cristiana primitiva. Su cuerpo habría sido enterrado cerca del lugar del martirio y desde muy temprano los cristianos de Roma veneraron ese sitio, donde siglos después se levantaría la Basílica de San Pedro. Las fuentes arqueológicas apoyan parte de esta tradición. Bajo la actual basílica se encontraron restos de un cementerio del siglo I y una tumba venerada desde tiempos muy antiguos, con grafitis que mencionan a Pedro. Aunque la identificación absoluta es imposible, la memoria colectiva de la comunidad romana parece haber mantenido sin interrupción el recuerdo del apóstol. El final de Pedro no solo refleja su transformación personal, sino también la dureza con la que el imperio trató a los primeros cristianos. Su camino desde las aguas tranquilas del mar de Galilea hasta la brutalidad del martirio en Roma encarna la transición de un pescador común a uno de los pilares de una fe que se expandiría por todo el mundo mediterráneo. Su historia combina debilidad humana y determinación férrea, temor y coraje, vergüenza y redención. Los primeros seguidores lo recordaron como un líder imperfecto pero apasionado, capaz de levantarse después de cada caída. Ese rasgo lo convertiría en modelo para generaciones posteriores, no por su perfección, sino por su humanidad enfrentada a un destino que nunca habría imaginado mientras lanzaba redes en la orilla del lago y desde Roma. La historia conduce inevitablemente hacia el discípulo que, a diferencia de Pedro, vivió lo suficiente para ver cómo la persecución se convertía en horizonte permanente para la iglesia naciente. Juan, el discípulo amado y su misterioso final en Éfeso. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, emergió desde el inicio como una figura singular entre los 12. Su familia tenía una posición relativamente estable dentro del gremio pesquero de Galilea, lo que les permitía contar con jornaleros y mantener un pequeño negocio propio. Esta base económica les otorgó cierta independencia, pero no los alejaba de la realidad dura del trabajo diario, con madrugadas frías, redes pesadas y el constante riesgo de perder la pesca a manos de cobradores de impuestos.
Desde ese mundo sencillo y disciplinado surgió un joven de carácter intenso, emocional y profundamente leal. Jesús lo llamó Hijo del Trueno, junto a su hermano. Un apodo que ha desconcertado a generaciones de lectores podría referirse a un temperamento ardiente, quizá incluso impulsivo, capaz de reaccionar con fuerza ante la injusticia. Sin embargo, el Juan que aparece en los Evangelios y especialmente en la tradición posterior se transforma progresivamente en un líder espiritual sereno, contemplativo y centrado en el amor. Esta evolución ha sido interpretada como resultado directo de su cercanía a Jesús, con quien mantuvo una relación particularmente profunda. Juan aparece en los momentos más íntimos del ministerio: la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en Getsemaní. Es también el único de los 12 que, según los Evangelios, permaneció al pie de la cruz junto a María. Ese gesto de fidelidad absoluta en medio del miedo generalizado cimentó su reputación como el discípulo amado. Jesús, en esa escena, le confió el cuidado de su madre, un gesto que indica tanto confianza personal como reconocimiento de su fortaleza interior en una hora crítica. Tras la resurrección, Juan formó parte activa del liderazgo de la comunidad de Jerusalén junto a Pedro. El libro de los Hechos lo muestra acompañando a este en actos de predicación y en la defensa de la fe ante las autoridades religiosas. Su presencia constante sugiere que era respetado no solo por su vínculo especial con el Maestro, sino también por su capacidad para mantener la cohesión en un momento en que la incipiente comunidad enfrentaba persecuciones y tensiones internas. La tradición sostiene que Juan se trasladó más tarde a Éfeso, una de las ciudades más importantes del Asia Menor. Allí habría ejercido como líder de las comunidades cristianas locales, consolidando su rol pastoral y su influencia espiritual. La región, dominada por la cultura greco-romana y por el culto a Artemisa, representaba un desafío enorme para la predicación cristiana. Sin embargo, los relatos señalan que Juan logró fundar y fortalecer comunidades vigorosas gracias a su naturaleza reflexiva y a su llamado constante al amor fraternal. Uno de los episodios más emblemáticos de su vida tardía es su exilio en la isla de Patmos durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo c. Según la tradición, fue allí donde recibió las visiones que más tarde se plasmarían en el libro del Apocalipsis. Patmos era un lugar de destierro austero, con colinas pedregosas y poca vegetación, utilizado para aislar a figuras consideradas peligrosas para el orden imperial. Que Juan haya sido enviado allí sugiere que su predicación tenía un impacto significativo en la región. El Apocalipsis refleja un estilo literario diferente al del Evangelio atribuido a Juan, lo que ha generado debates académicos durante siglos. Sin embargo, la tradición patrística atribuye ambas obras a la misma figura, interpretando las diferencias como resultado de las circunstancias personales, el envejecimiento y la finalidad distinta de cada texto. Lo cierto es que el libro del Apocalipsis, con su imaginería poderosa, sus persecuciones y su esperanza en un futuro redentor, encaja con el contexto de tensión política y religiosa vivido en el Asia Menor de finales del siglo I. Tras su exilio, Juan habría regresado a Éfeso, donde murió anciano, convirtiéndose en el único de los 12 apóstoles que no sufrió un martirio violento. Algunas tradiciones señalan que vivió hasta una edad avanzada, incluso superando los 90 años, en una época en que la esperanza de vida era considerablemente baja. Su tumba, ubicada en la colina de Ayasoluk, fue venerada desde muy temprano y sobre ella se construyó posteriormente la Basílica de San Juan durante el reinado de Justiniano en el siglo VI. Un detalle curioso de la tradición efesia es la creencia de que Juan no murió realmente, sino que duerme hasta el fin de los tiempos. Esta idea se basa en una interpretación literal de un pasaje del Evangelio de Juan y se mantuvo durante siglos, alimentando leyendas locales. Los peregrinos medievales afirmaban que un polvo milagroso surgía de su tumba, atribuyéndole propiedades curativas. Aunque estos relatos pertenecen al mundo de la devoción popular, muestran hasta qué punto su figura quedó envuelta en misterio. Para los primeros cristianos, Juan representó la continuidad viva del mensaje de Jesús en un tiempo de persecución constante. Su longevidad permitía conectar directamente con el pasado y transmitir con autoridad recuerdos del Maestro. La comunidad le otorgó un prestigio especial: el último testigo ocular, el custodio de la memoria original,
el anciano cuya serenidad era testimonio de una vida marcada por la fidelidad. La historia de Juan, marcada por una mezcla de intensidad juvenil, liderazgo espiritual y un final envuelto en calma y misterio, contrasta profundamente con el destino trágico de su hermano Santiago, quien sería el primero en perder la vida por causa de la fe. Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, surgió desde el comienzo como una figura de temperamento fuerte. La familia poseía una pequeña empresa pesquera en el mar de Galilea, lo bastante estable como para emplear jornaleros, lo que sugiere un nivel económico ligeramente superior al de otros discípulos. Creció en un entorno de esfuerzo físico, navegando en aguas que eran tan implacables como la situación política de Palestina bajo el dominio romano. Su carácter ardiente se vio reflejado en el apodo que Jesús le dio junto a su hermano, Boanerges, hijos del trueno. Ese apodo no era casual. Santiago tenía un espíritu directo, decidido y capaz de reaccionar con firmeza ante situaciones tensas. Los evangelios lo colocan repetidamente en el círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en la angustia del Getsemaní. Su cercanía al Maestro era evidente y en varias ocasiones aparece formando una tríada junto a Pedro y Juan. A pesar de esta posición privilegiada, Santiago no está tan presente en diálogos extensos o escenas específicas, lo que ha llevado a pensar que su influencia dentro del grupo era principalmente práctica, un hombre de acción más que de reflexión. Una de las escenas más reveladoras de su personalidad ocurre cuando su madre, o según otra tradición, él mismo junto a Juan, pide a Jesús ocupar puestos de honor en el reino venidero. El pedido, interpretado por los demás como una ambición excesiva, generó tensiones en el grupo. Jesús respondió con una frase que marcaría el destino de Santiago: ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Sin comprender plenamente el alcance de la pregunta, los hermanos afirmaron que sí. Años más tarde, esa respuesta se convertiría trágicamente en realidad. Después de la resurrección, Santiago continuó en Jerusalén, participando del liderazgo comunitario inicial. El libro de los Hechos lo menciona como figura activa junto a Juan y Pedro en los primeros momentos de predicación y confrontación con las autoridades judías. Su papel concreto no se detalla ampliamente, pero su presencia constante sugiere autoridad y reconocimiento entre los primeros cristianos. El final de Santiago llega de manera abrupta en Hechos 12. Es un momento clave en la historia de la Iglesia primitiva. El rey Herodes Agripa I, con el fin de ganarse el favor de los líderes judíos, ordena la ejecución de Santiago a espada. Esta expresión indica una decapitación, un método rápido y público que se reservaba para delitos graves o para prisioneros considerados políticamente inconvenientes. La muerte de Santiago, ocurrida alrededor del año 44 después de Cristo, lo convierte en el primer apóstol en morir martirizado y uno de los pocos cuya muerte se registra directamente en la Biblia. Su ejecución marcó el inicio de una persecución más directa contra la comunidad cristiana en Jerusalén. Pedro fue arrestado inmediatamente después, aunque logró escapar milagrosamente según el relato. La muerte de Santiago dejó un impacto profundo en el grupo, que tuvo que enfrentar por primera vez la pérdida de uno de sus pilares. No era solo la caída de un líder, sino la confirmación de que la predicación del Evangelio los colocaba en la mira del poder político y religioso. A partir de aquí, la tradición cristiana desarrolló una de las historias más influyentes de la Edad Media, la predicación de Santiago en Hispania. Ninguna fuente del siglo I o II menciona un viaje suyo a la península ibérica, pero a partir del siglo VII comenzó a difundirse la idea de que había evangelizado en regiones del noroeste, especialmente en la zona de Gallaecia. La tradición sostiene que, tras su martirio, sus discípulos llevaron su cuerpo en una barca hasta las costas de Galicia, donde fue enterrado en un lugar que permanecería oculto durante siglos. En el siglo IX, según los relatos recogidos por el Códice Calixtino, un ermitaño llamado Pelayo habría tenido visiones que indicaban la ubicación de su tumba, en un bosque cercano a lo que luego sería Santiago de Compostela. El descubrimiento coincidió con un contexto político complejo.
La naciente cristiandad hispánica buscaba símbolos que fortalecieran la resistencia frente al avance musulmán. Santiago se convirtió en estandarte espiritual y militar, adquiriendo el título de Santiago Matamoros en tiempos posteriores. La tumba atrajo rápidamente peregrinos de toda Europa, dando origen a uno de los movimientos religiosos más importantes del continente, el Camino de Santiago. La figura del apóstol se transformó en un puente entre la tradición bíblica y la identidad cultural de la Europa medieval. Iglesias, hospitales de peregrinos y rutas de comercio crecieron a lo largo de los caminos que conducían a Compostela, convirtiendo al apóstol en símbolo de esperanza, penitencia y renovación espiritual. A partir del siglo XI, su culto adquirió dimensión universal. Reyes, nobles, campesinos y monjes emprendían largas rutas para venerar sus reliquias. Aunque muchos detalles de esta tradición no tienen base histórica en los primeros siglos del cristianismo, su impacto cultural es innegable. El Santiago bíblico, silencioso en las escrituras pero poderoso en su testimonio final, se fusionó con el Santiago legendario, protector de peregrinos y símbolo de unidad en Europa. La paradoja de su historia es evidente. El apóstol del que menos palabras se conservan es aquel cuya memoria generó una de las rutas espirituales más importantes del mundo. Su muerte temprana, trágica y silenciosa en Jerusalén, contrasta con la monumental devoción que su nombre inspiraría más de 7 siglos después y, mientras Santiago encontró un final repentino bajo la espada, su hermano espiritual Andrés seguiría un camino de misión más amplio que lo llevaría hasta las ciudades griegas y a una cruz de forma inusual. Andrés, el que llevó a otros a Jesús y murió en una cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, aparece en los evangelios como una figura de perfil sereno y reflexivo, muy distinta del temperamento explosivo de su hermano mayor. Ambos crecieron en Betsaida y trabajaron juntos en la pesca antes de establecerse en Cafarnaum. Sin embargo, antes de conocer a Jesús, Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, lo que sugiere una inquietud espiritual más profunda que la del resto de los pescadores de la región. Su deseo de escuchar a predicadores itinerantes indica una búsqueda personal previa, un anhelo por comprender el sentido de la salvación que marcaba el ambiente religioso del siglo I. El Evangelio de Juan lo presenta como el primer discípulo que reconoció a Jesús como el Mesías después de escucharlo en el Jordán. Su reacción inmediata fue buscar a su hermano Pedro para llevarlo al Maestro. Ese gesto definirá para siempre su papel. Andrés es el que conduce a otros hacia Jesús. En varios episodios aparece acercando personas que buscan respuestas, como el muchacho con los 5 panes y 2 peces durante la multiplicación, o los griegos que querían ver a Jesús en Jerusalén poco antes de la Pascua. No es el orador principal ni el líder impetuoso, pero sí el puente que facilita encuentros decisivos. Durante el ministerio de Jesús, Andrés formó parte del grupo más cercano, aunque no del círculo íntimo de Pedro, Santiago y Juan. Era observador, prudente y capaz de percibir oportunidades donde los demás veían obstáculos. Su nombre, de origen griego, sugiere que su familia tenía cierta apertura cultural en una región marcada por el contacto con poblaciones helenizadas. Esa sensibilidad sería clave para su misión posterior. Tras la resurrección, Andrés permaneció un tiempo en Jerusalén, pero las primeras fuentes y la tradición posterior coinciden en que emprendió misiones más allá de Judea. Según testimonios antiguos, predicó en diversas regiones del Mar Negro, Escitia, territorios correspondientes a Ucrania y el sur de Rusia actuales, Capadocia, Bitinia y Tracia. Su nombre aparece vinculado a comunidades de Asia Menor y Grecia, especialmente en Bizancio, donde siglos más tarde sería venerado como su fundador espiritual. El relato más difundido sobre su predicación lo sitúa en Patras, una ciudad del Peloponeso donde habría logrado convertir a grupos enteros bajo el gobierno romano allí. Se enfrentó directamente con las autoridades, pues su mensaje atraía a ciudadanos influyentes, entre ellos la esposa de un alto funcionario llamado Egeas, según la tradición. Este hecho provocó la ira del magistrado, quien ordenó arrestar a Andrés y someterlo a un juicio rápido por alterar el orden religioso y político de la ciudad. La sentencia fue la crucifixión. Sin embargo, la tradición afirma que Andrés pidió no ser crucificado en una cruz latina, como Jesús,
Porque no se consideraba digno de imitar exactamente su muerte, los verdugos, siguiendo órdenes o quizá respondiendo a su petición, utilizaron una cruz en forma de X, posteriormente conocida como Cruz de San Andrés. A diferencia de las crucifixiones habituales, en las que las víctimas eran clavadas, los relatos indican que Andrés fue atado con cuerdas para prolongar su agonía. Esta forma de ejecución, más lenta y dolorosa, permitía que los condenados sobrevivieran varios días. Las fuentes hagiográficas describen que Andrés continuó predicando desde la cruz, exhortando a los presentes a mantener la fe. Aunque estos textos están cargados de elementos devocionales típicos de la literatura cristiana primitiva, reflejan la percepción de que Andrés mantuvo una serenidad extraordinaria incluso en el suplicio. Su actitud habría impactado a las multitudes locales, provocando un intento de liberarlo que las autoridades habrían sofocado. Andrés murió probablemente alrededor del año 60 después de Cristo. Su cuerpo fue sepultado en Patras, donde pronto surgió un lugar de veneración. Siglos más tarde, sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla por orden del emperador Constancio II en el siglo IV, consolidando su papel como uno de los protectores espirituales del Imperio Romano de Oriente. En el siglo XIII, parte de estas reliquias fueron llevadas a Amalfi, en Italia, donde aún se conserva una basílica en su honor. La figura de Andrés adquirió un simbolismo especial en la Europa medieval. En Escocia, la llegada de algunas reliquias, según la tradición llevadas por monjes desde Constantinopla, convirtió al apóstol en su santo patrono. La cruz de San Andrés se transformó en emblema nacional, presente incluso en la actual bandera escocesa. Este desarrollo posterior demuestra cómo un pescador galileo terminó influyendo en la identidad cultural de regiones situadas a miles de kilómetros del Mediterráneo, a diferencia de Pedro, cuyo liderazgo definido lo colocó en el centro de los relatos. Andrés encarna el apostolado silencioso, el que no busca protagonismo, el que conecta, el que abre caminos. Su legado se construyó sobre la capacidad de reconocer en otros el potencial para acercarse a la fe. Su muerte en una cruz distinta, marcada por la humildad, refuerza esta identidad. Un apóstol que vivió sin sobresaltos notorios, pero cuya influencia se extendió a través de continentes enteros. Su final en Patras, envuelto en dolor prolongado pero también en serenidad, prepara el camino hacia otro apóstol cuya historia se abriría paso desde la duda hasta un viaje inesperado hacia el extremo oriental de la tradición cristiana. Tomás, el incrédulo que terminó muriendo en la India. Tomás, llamado también Dídimo, es decir, el gemelo, aparece en los evangelios como uno de los discípulos de carácter más complejo. Su personalidad se revela a través de breves intervenciones que lo muestran reflexivo, serio y profundamente humano. A diferencia de Pedro, impulsivo, o de Juan, emotivo, Tomás necesitaba pruebas, claridad y coherencia. No era incrédulo por rebeldía, sino porque se resistía a aceptar afirmaciones extraordinarias sin una base concreta. En una época dominada por la expectativa mesiánica, él parecía buscar un equilibrio entre la esperanza y el razonamiento. El primer episodio donde destaca se encuentra en el camino hacia Betania, cuando Jesús decide regresar a Judea a pesar de las amenazas. Los discípulos temen por su vida, pero Tomás, con una mezcla de valentía y resignación, declara: «Vayamos también nosotros para morir con él». La frase refleja su carácter, pesimista sí, pero también profundamente leal. No era un líder carismático, pero tampoco un seguidor temeroso. Era un hombre capaz de mirar de frente al peligro con una honestidad casi dolorosa. El pasaje más famoso de su historia ocurre después de la resurrección, cuando los demás discípulos aseguran haber visto al Maestro resucitado. Tomás no estaba presente en esa primera aparición y se negó a creerlo sin pruebas físicas. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Su postura, lejos de ser rebeldía, representaba la reacción de alguien que había experimentado un duelo abrupto y devastador. Para él, la crucifixión había sido el final definitivo, y cualquier afirmación de victoria sobre la muerte exigía evidencia directa. 8 días después, Jesús se presenta nuevamente entre ellos y le muestra las manos y el costado. El encuentro provoca una de las confesiones más contundentes del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío».
Tomás, el escéptico, se convierte en el proclamador de una de las declaraciones cristológicas más fuertes de la literatura bíblica. Su duda se transforma en convicción absoluta, no como un acto de salto irracional, sino como respuesta a una experiencia directa que quebró todas sus defensas internas. Tras la ascensión, Tomás permaneció un tiempo en Jerusalén junto al resto de los apóstoles. Sin embargo, las tradiciones más antiguas y consistentes señalan que su misión se desarrolló en dirección al este, mucho más lejos que la de cualquier otro apóstol escritos como los Hechos de Tomás. Texto apócrifo del siglo III, pero basado en tradiciones anteriores, lo sitúan predicando en regiones de Partia, Persia y finalmente en el sur de la India, particularmente en la costa de Malabar, en el actual estado de Kerala. Las comunidades cristianas de la India, conocidas como los cristianos de Santo Tomás, preservan desde hace siglos la memoria de su llegada. Según estas tradiciones, Tomás desembarcó en el puerto de Muciris alrededor del año 52 después de Cristo, una época en la que la región tenía comercio activo con el Imperio Romano a través de rutas marítimas. Esto hace plausible, desde el punto de vista histórico, la presencia de viajeros judíos y cristianos en la zona. Allí habría predicado entre mercaderes, comunidades judías locales y habitantes de los reinos del sur. La tradición sostiene que fundó 7 comunidades cristianas y que su predicación atrajo tanto seguidores devotos como enemigos influyentes. En la región de Milapore, cerca de la actual Chennai, habría entrado en conflicto con grupos religiosos locales y autoridades políticas. El final de Tomás, según los relatos, llegó bajo la forma de un martirio violento. Fue atravesado por lanzas mientras oraba en una colina, lo que marcaría su muerte alrededor del año 72 después de Cristo. El sitio donde, según la tradición, ocurrió su martirio sigue siendo un lugar de peregrinación conocido como la Colina de Santo Tomás. Sus restos, según fuentes antiguas, fueron trasladados en parte a Edesa, en Mesopotamia, en el siglo III, donde su tumba se convirtió en uno de los centros religiosos más importantes de la región. Siglos más tarde, reliquias atribuidas al apóstol fueron llevadas a Ortona, en Italia, donde aún se veneran. A pesar del carácter legendario de algunos relatos, la expansión temprana del cristianismo hacia el este está sólidamente documentada. La presencia de comunidades cristianas de rito siríaco en la India, desde tiempos remotos, sugiere una conexión directa con predicadores de habla aramea, lo que coincide con la figura de Tomás. Su historia se convirtió en símbolo de la misión cristiana más allá de los límites del Imperio Romano, un viaje que cruzó mares, culturas y lenguas completamente diferentes. Tomás, cuyo nombre quedó asociado para siempre con la duda, terminó representando una fe que brota de la búsqueda honesta, de la necesidad de ver y comprender, y esa autenticidad marcó su legado. No la fe ciega, sino la que se construye a través de encuentros profundos y decisiones radicales. Su muerte en Mylapore, lejos de su tierra natal, refleja la dimensión universal que el cristianismo adoptó en apenas unas décadas. Mientras Tomás llevaba el mensaje al extremo oriental del mundo conocido, otros apóstoles seguirían rutas distintas pero igualmente peligrosas, entre ellos Felipe, Bartolomé y Mateo, cuyas historias se entrelazarían con misiones complejas y finales teñidos de violencia. Felipe, Bartolomé y Mateo. Misiones olvidadas y finales sangrientos. Felipe, Bartolomé y Mateo conforman un trío de apóstoles cuya presencia en los evangelios es discreta, casi silenciosa, pero cuyas tradiciones posteriores describen viajes extensos y muertes marcadas por la violencia. Los 3 aparecen siempre en la lista de los 12, pero sus personalidades y destinos emergen principalmente de fragmentos bíblicos, testimonios patrísticos y relatos devocionales difundidos entre los siglos II y IV. Felipe, originario de Betsaida como Pedro y Andrés, se distingue por ser uno de los primeros en ser llamados. Su carácter aparece como racional y directo. Es él quien pregunta a Jesús cómo alimentarán a la multitud antes de la multiplicación de los panes, preocupado por la logística antes que el símbolo. También es él quien actúa como intermediario cuando un grupo de griegos quiere ver a Jesús en Jerusalén, lo que indica que tenía cierta afinidad con culturas helenizadas, quizá por su nombre griego o por su contacto con comunidades mixtas en Galilea. Tras la ascensión,
La tradición sitúa a Felipe predicando en regiones de Siria, Asia Menor, y especialmente en Hierápolis, una ciudad de Frigia famosa por sus aguas termales y por el culto a numerosas divinidades. Según fuentes cristianas tempranas, Felipe habría logrado convertir a grupos influyentes en la ciudad, desencadenando la reacción de sacerdotes paganos que lo consideraban una amenaza. Su martirio, narrado en los Hechos de Felipe, lo describe siendo colgado o clavado en un árbol, aunque otras versiones dicen en una cruz invertida. Mientras continuaba exhortando a la multitud, su hija, descrita como profetisa en algunos relatos, también habría sufrido persecución en la región. Aunque estos detalles contienen rasgos legendarios, reflejan la hostilidad hacia predicadores cristianos en zonas fuertemente politeístas. Bartolomé, tradicionalmente identificado con Natanael, el hombre sin doblez, aparece muy poco en los evangelios, pero la tradición posterior lo convierte en uno de los apóstoles que viajó más lejos. Según fuentes armenias, sirias y georgianas, predicó en Arabia, Mesopotamia, Persia y de manera especial en Armenia, convirtiéndose en figura fundacional del cristianismo armenio junto a Judas Tadeo. Los hechos de Bartolomé, aunque tardíos, coinciden en su papel como misionero en tierras gobernadas por reyes y nobles de religiones diversas. La tradición más fuerte sobre su martirio proviene de Armenia. Allí habría irritado a líderes religiosos locales al convertir al rey Polimio, provocando una revuelta encabezada por sacerdotes paganos. El tormento descrito es uno de los más brutales asociados a un apóstol. Fue desollado vivo y luego decapitado. Su martirio, representado en el arte cristiano mediante la imagen de un apóstol sosteniendo su propia piel, se convirtió en un símbolo de fidelidad extrema. A pesar del carácter dramático propio de la literatura hagiográfica oriental, el núcleo histórico apunta a que Bartolomé murió víctima de tensiones políticas y religiosas en una región donde el cristianismo comenzaba a ganar influencia. Sus reliquias se dispersaron muy pronto. Se dice que fueron trasladadas a la isla de Lipari en Sicilia, luego a Benevento y finalmente a Roma, donde una basílica lleva su nombre en la isla Tiberina. Esta multiplicidad de destinos refleja su importancia devocional en la Iglesia antigua, especialmente en Oriente. Mateo, por su parte, tiene un perfil más definido en los evangelios llamado Leví en algunos textos. Era recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, lo que lo hacía impuro y despreciado entre sus compatriotas. Su decisión de abandonar ese puesto fue radical, implicando renunciar a privilegios económicos y enfrentar el rechazo de quienes lo consideraban traidor. Según la tradición, Mateo no solo predicó, sino que también escribió el Evangelio que lleva su nombre, dirigido principalmente a una audiencia judía y cargado de referencias a la ley y a los profetas. Tras los acontecimientos de Jerusalén, diversas fuentes tempranas lo sitúan predicando en Etiopía, posiblemente en la región que hoy corresponde a Sudán o Eritrea, en Persia o en áreas mediterráneas de África. Los relatos coinciden en que su muerte fue violenta. Según tradiciones etíopes, fue asesinado mientras celebraba misa, atacado por soldados enviados por un gobernante local hostil a la propagación del cristianismo. Otras versiones afirman que fue atravesado por una espada o una lanza en un episodio que refleja el ambiente peligroso en el que se desarrollaban las primeras misiones cristianas. El caso de Mateo ilustra una dimensión interesante: el contraste entre su pasado como colaborador del sistema fiscal romano y su final como víctima de autoridades extranjeras que veían en el cristianismo una amenaza para sus estructuras de poder. Su figura aparece como puente entre dos mundos, el del imperio y el del mensaje judío-cristiano, y su muerte confirma que su decisión de seguir a Jesús lo llevó a territorios y conflictos que jamás habría enfrentado detrás de una mesa de impuestos. Y mientras estos tres apóstoles llevaron el mensaje por rutas diversas y turbulentas, otros dos, Simón el Celote y Judas Tadeo, transitaron caminos aún más envueltos en silencio y leyenda, extendiendo sus misiones hasta los confines orientales del Imperio persa. Simón el Celote y Judas Tadeo, apóstoles entre el silencio y la leyenda. Simón el Celote y Judas Tadeo, también llamado Lebeo o simplemente Tadeo, son dos de los apóstoles más enigmáticos. Sus nombres aparecen en todas las listas del Nuevo Testamento, pero el silencio de los evangelios sobre su personalidad, oficio y participación durante el ministerio de Jesús ha dado lugar a una enorme variedad de tradiciones.
Lo poco que se conoce históricamente se entrelaza con relatos transmitidos durante siglos en comunidades de Oriente Medio, Mesopotamia, Armenia y Persia, lugares donde se cree que ambos predicaron y murieron. Simón recibe el título de celote, un término que puede tener múltiples significados. En el siglo I, celote podía referirse a un movimiento nacionalista y violento que buscaba expulsar a los romanos de Palestina. También podía designar simplemente a alguien celoso de la ley, profundamente observante sin implicación política directa. Si Simón perteneció al grupo radical, su presencia entre los 12 revela un contraste notable. Jesús reunió en un mismo círculo a un posible insurgente y a un recaudador de impuestos como Mateo, enemigos naturales en la sociedad de su época. Si el calificativo alude más bien a su fervor religioso, entonces se trataba de un hombre apasionado, austero y probablemente comprometido con la identidad judía. En cualquiera de los casos, Simón representa la diversidad ideológica del grupo apostólico. Judas Tadeo, por su parte, aparece en los Evangelios como uno de los discípulos que interviene en la Última Cena, preguntando por qué Jesús se manifestaría a los discípulos y no al mundo. Ese breve diálogo sugiere a un hombre práctico, buscando entender el alcance del mensaje. La tradición temprana afirma que Judas era pariente de Jesús, hijo de Alfeo o Clopas, hermano de Santiago el Menor, lo que lo vincula a la familia del Maestro. Esto explicaría por qué, en la Iglesia primitiva, la figura de Tadeo quedó asociada a la comunidad judeocristiana de Jerusalén antes de que emprendiera su misión hacia el este. Después de la resurrección, tanto Simón como Tadeo desaparecen de los relatos bíblicos, pero surgen con fuerza en las tradiciones de evangelización oriental. Diversas fuentes sirias, armenias y persas sostienen que ambos viajaron juntos hacia Mesopotamia, predicando en regiones que hoy corresponden a Irak, Irán y Siria. La misión en el reino de Edesa, importante ciudad del norte de Mesopotamia, se atribuye a Tadeo. Allí habría evangelizado al rey Abgar V, según un relato conocido como la Correspondencia de Abgar, difundido desde el siglo II. Aunque la historicidad de este episodio es muy debatida, muestra cómo la figura de Tadeo adquirió un rol central en la identidad de las iglesias de Siria. Simón, el celote, aparece en tradiciones vinculadas a Egipto, Libia y sobre todo Persia. Algunos relatos afirman que predicó primero en Egipto, luego en Cirenaica, y finalmente se unió a Tadeo para misionar en el territorio persa. Allí, según estas fuentes, ambos habrían enfrentado una feroz oposición de sacerdotes zoroastrianos y líderes locales que veían en el cristianismo una amenaza contra sus cultos. El martirio de Simón y Tadeo se sitúa frecuentemente en la ciudad persa de Suanir o en Arbat. Aunque las ubicaciones varían entre las tradiciones armenias y sirias, las versiones más difundidas coinciden en que fueron ejecutados juntos. En una, fueron golpeados brutalmente con mazos hasta morir. En otra, fueron aserrados o atravesados por lanzas. Una de las representaciones más simbólicas muestra a Tadeo con una alabarda, arma asociada a su martirio, y a Simón con una sierra, aludiendo a la violencia del final que habrían sufrido. Los relatos armenios, particularmente ricos, describen que su predicación generó un impacto profundo en algunas regiones, provocando conversiones en familias nobles y reacciones violentas en los templos paganos. Armenia se convertiría en el primer reino cristiano del mundo en el año 301 después de Cristo, y la veneración a Tadeo y a Bartolomé como fundadores espirituales de la fe armenia se consolidó a lo largo de la Edad Media. La existencia histórica de iglesias y monasterios atribuidos a estos apóstoles refuerza la influencia de sus tradiciones en Asia Menor y el Cáucaso. A partir del siglo IV, sus reliquias comenzaron a dispersarse. Una parte de los restos atribuidos a Tadeo se venera en la ciudad iraní de Gara Kelisa, la Iglesia Negra, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo. Simón, según diversas fuentes medievales, tendría reliquias repartidas entre Roma, Toulouse y Colonia, reflejo de la devoción que ambos recibieron tanto en Oriente como en Occidente. El carácter legendario de muchas de estas historias no borra el trasfondo histórico. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones severas en territorios donde las creencias locales estaban estrechamente ligadas a las estructuras políticas. Predicar un mensaje que desafiaba la autoridad de sacerdotes y gobernantes implicaba un riesgo constante.
En este sentido, la muerte violenta de Simón y Tadeo, aunque adornada por elementos literarios, refleja la hostilidad real que encontró el cristianismo primitivo en las rutas orientales. Los dos apóstoles, casi invisibles en los evangelios, se transformaron en pilares de comunidades que sobrevivieron a invasiones persas, guerras romanas y siglos de aislamiento. Sus figuras encarnan el lado silencioso del apostolado: misiones largas, territorios remotos, persecuciones feroces y un legado oculto bajo capas de tradición. Y mientras Simón y Tadeo se perdían entre las montañas y desiertos persas, otro apóstol tomaba un camino muy distinto, uno marcado por traición, culpa y un final que estremeció al mundo antiguo. Sicarios, grupo radical judío que luchaba contra Roma mediante asesinatos selectivos. Aunque esta asociación es discutida, refleja el clima político cargado de tensiones en el que Judas vivió. Más allá de su origen exacto, Judas aparece en los evangelios como el encargado de la bolsa común, responsable de gestionar los recursos del grupo. Judas Iscariote, el traidor y su escalofriante final. Judas Iscariote es, sin duda, la figura más controvertida y enigmática entre los 12 apóstoles. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, pero el hombre detrás del estigma se pierde entre fragmentos de textos bíblicos, interpretaciones antiguas y teorías surgidas a lo largo de siglos. Mientras los otros apóstoles son recordados por su predicación y su martirio, Judas quedó marcado para siempre por un solo acto que cambió el curso de la historia cristiana. El origen de su apellido, Iscariote, es uno de los primeros misterios. Una posible interpretación es que provenga del hebreo Ish Keriyot, hombre de Keriot, lo que haría de Judas el único apóstol procedente del sur de Judea, lejos del círculo galileo dominante. Otra teoría lo conecta con el término inicio gozaba de confianza. El carácter de Judas es difícil de definir con precisión. En algunos episodios aparece como crítico de decisiones financieras, especialmente en la escena donde María unge los pies de Jesús con perfume costoso. Juan afirma que su objeción era hipócrita y que robaba del fondo común, aunque esta apreciación puede reflejar una interpretación teológica tardía más que un hecho verificable. Lo cierto es que Judas estaba profundamente implicado en la vida del grupo, y su posterior traición no fue el acto de un extraño, sino el de alguien que convivió estrechamente con Jesús y los demás. La motivación detrás de la traición es motivo de debate desde los primeros siglos. El Evangelio de Mateo habla de la avaricia. Judas fue a los sumos sacerdotes y preguntó cuánto le darían por entregar a Jesús. 30 piezas de plata fue la suma acordada, una cifra simbólica asociada en el libro de Zacarías al precio de un esclavo despreciado. Sin embargo, otros estudiosos han sugerido motivaciones políticas. Quizás Judas esperaba que Jesús asumiera un rol mesiánico más explícito y nacionalista, y al ver que su maestro hablaba de muerte y servicio, decidió romper con él. Sea cual fuere la razón, el resultado fue devastador. La escena del huerto de Getsemaní es uno de los momentos más dramáticos de la narrativa bíblica. Judas guía a los guardias del templo hasta Jesús usando un beso como señal. Ese gesto, cargado de simbolismo, fue recordado como la traición más íntima posible, un signo de amistad convertido en arma. Los soldados arrestan a Jesús mientras sus discípulos huyen, y Judas queda marcado para siempre como el responsable del inicio del camino hacia la crucifixión. El arrepentimiento de Judas aparece con fuerza en el Evangelio de Mateo. Tras ver que Jesús había sido condenado, devolvió las 30 piezas de plata y confesó haber entregado sangre inocente. Los sacerdotes rechazaron su dinero y él, desesperado, arrojó las monedas en el templo. Luego se quitó la vida, ahorcándose. Este relato presenta a Judas como un hombre consumido por la culpa, incapaz de soportar el peso de sus acciones. El libro de los Hechos, sin embargo, ofrece una versión distinta de su final. Allí se dice que Judas adquirió un campo con el dinero de su traición y cayó de cabeza, reventándose por en medio, en una muerte abrupta y violenta. Esta imagen grotesca pudo surgir de una tradición diferente o de un intento por subrayar la gravedad moral de su acto. Ambas versiones coinciden en que su muerte estuvo ligada directamente a la traición y fue vista como un final trágico y sin redención. El lugar de su muerte es conocido en la tradición como Jaquel Damá, campo de sangre, situado al sur de Jerusalén.
Allí, según los relatos, se compró un terreno con el dinero devuelto por Judas, y el sitio quedó marcado como recordatorio del destino de quien entregó al Maestro el contraste entre su vida anterior, en la cual seguía a Jesús, manejaba la bolsa y era parte del círculo íntimo, y su final abrupto, lleno de horror y soledad, se convirtió en una advertencia poderosa en la tradición cristiana a partir del siglo I. La figura de Judá comenzó a ser interpretada de múltiples maneras. En la literatura apócrifa surgieron textos que intentaban explicar sus motivaciones, algunos incluso presentándolo como un instrumento involuntario del plan divino. El Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX en su forma copta, propone que la traición fue un acto ordenado por Jesús mismo, pero esta interpretación gnosticista nunca fue aceptada por la tradición cristiana. Sin embargo, muestra que la figura de Judas continuó generando preguntas, dudas y controversias. En el arte y la devoción popular, Judas quedó representado como el arquetipo del traidor, pero también como símbolo del peligro de la desesperación absoluta. Su historia es un recordatorio de la complejidad humana, un discípulo cercano, capaz de actos nobles y de decisiones devastadoras. Su muerte revela la sombra que acompañó al nacimiento del cristianismo, una sombra que convivió con la misión heroica de los demás apóstoles. Mientras Judas encontraba un final desgarrador marcado por culpa y violencia, la historia de los apóstoles avanzaba hacia otro desafío. ¿Qué partes de sus vidas pueden considerarse históricas y cuáles nacieron del fervor y la imaginación de las primeras comunidades cristianas? Diferencia entre lo histórico y lo legendario. Hablar de los 12 apóstoles implica entrar en un terreno donde la historia documentada y la tradición devocional se entrelazan de manera casi inseparable. Los evangelios, escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo, son la principal fuente para conocer sus nombres y su cercanía con Jesús, pero no están diseñados como biografías exhaustivas. Su propósito es teológico, no cronístico. Por eso, las vidas de los apóstoles después de la ascensión se reconstruyen a partir de fragmentos del libro de los Hechos, cartas del Nuevo Testamento, testimonios de autores cristianos tempranos y una vasta colección de tradiciones, muchas de ellas nacidas entre los siglos II y IV. La pregunta central es inevitable. ¿Qué puede considerarse históricamente sólido y qué pertenece al ámbito de la fe, la tradición popular o la literatura hagiográfica? Lo históricamente confiable comienza con la existencia real de los 12. Los nombres de Pedro, Andrés, Santiago y Juan coinciden en todas las listas del Nuevo Testamento y aparecen en múltiples fuentes independientes, lo que confirma su historicidad. También es históricamente aceptado que Pedro lideró la comunidad cristiana primitiva, que Juan tuvo un rol relevante y que Santiago el Mayor fue ejecutado por Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo c., un dato documentado directamente en Hechos 12. La predicación de Tomás en Oriente, aunque no totalmente verificable, coincide con la existencia histórica de comunidades siríacas muy antiguas en la India, lo que sugiere un núcleo real detrás de la tradición. En cambio, muchos aspectos de sus martirios se conservan solo en fuentes tardías. La crucifixión de Pedro cabeza abajo aparece mencionada por Orígenes y más tarde por Jerónimo, autores del siglo III y IV, respectivamente. No existe un documento contemporáneo a su muerte que lo confirme, aunque la consistencia de la tradición romana permite considerarlo verosímil. Lo mismo sucede con Juan. Históricamente, es plausible que muriera en Éfeso, pero el detalle de que fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió, relatado por Tertuliano, pertenece claramente al género de los milagros devocionales. El martirio de Andrés en Patras, atado a una cruz en forma de X, procede de los Hechos de Andrés, un texto apócrifo del siglo II o III cargado de simbolismo moral. Aunque la tradición griega lo aceptó ampliamente, la falta de corroboración histórica hace difícil distinguir los hechos de la construcción literaria. Algo similar ocurre con Bartolomé. La brutal imagen de su desollamiento proviene de tradiciones armenias y sirias que buscan resaltar su valentía, pero no puede verificarse mediante fuentes contemporáneas. Su presencia en Armenia es plausible, pero el detalle del tormento específico proviene del estilo dramático de la hagiografía oriental. En cuanto a Mateo, su muerte violenta es aceptada por la mayoría de las tradiciones, pero los relatos difieren radicalmente. Algunos hablan de su asesinato en Etiopía, otros en Siria o Persia.
Las contradicciones revelan que su martirio se transmitió oralmente durante siglos antes de ser fijado en textos escritos. Simón el Celote y Judas Tadeo representan otro ejemplo de fragmentación histórica. Sus misiones en Persia y Mesopotamia tienen respaldo en tradiciones muy antiguas, pero el tipo de tortura que sufrieron varía según la región que preserve el relato. Lo único seguro es que su memoria quedó asociada a la evangelización oriental. Judas Iscariote constituye un caso diferente. Su existencia y su traición están documentadas en todas las tradiciones cristianas primitivas, lo que confirma su papel histórico. Sin embargo, su muerte fue narrada de dos maneras distintas: por ahorcamiento en Mateo y por una caída mortal en Hechos. Estas diferencias no pueden armonizarse por completo y muestran que incluso un episodio tan central fue interpretado de diversas maneras en las primeras comunidades. Los textos apócrifos constituyen una parte fundamental de la imagen popular de los apóstoles. Escritos como los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, los Hechos de Tomás o los Hechos de Andrés, fueron compuestos en los siglos II y III para fortalecer la identidad de comunidades locales. Utilizaban un estilo literario dramático, lleno de prodigios y discursos extensos, más cercano al teatro moralizante que a la crónica histórica. Estas obras fueron muy influyentes, moldeando la iconografía medieval y expandiendo detalles que hoy se repiten como si fueran hechos documentados. En paralelo, la arqueología ofrece un contrapunto más sólido. La tumba venerada como la de Pedro bajo la Basílica Vaticana, el sepulcro de Juan en Éfeso, la Basílica Armenia dedicada a Tadeo o los restos tempranos de comunidades cristianas en la India revelan que, aunque los relatos exactos puedan estar envueltos en leyendas, la presencia apostólica en estas regiones dejó huellas tangibles. La mezcla entre historia y devoción es evidente. Estructuras de culto construidas sobre lugares cuya identificación original pudo ser precisa o pudo haber evolucionado a partir de la fe de la comunidad. La transmisión oral también desempeñó un papel crucial. Durante los primeros siglos, las historias de los apóstoles circulaban entre comunidades dispersas que enfrentaban persecuciones. Las tradiciones locales se mezclaron con memorias familiares, relatos de viajeros y motivaciones teológicas. Cuando finalmente fueron escritas, muchas habían adquirido elementos simbólicos destinados a fortalecer la fe, no a documentar hechos minuciosos. La distinción entre lo histórico y lo legendario no pretende desacreditar las tradiciones, sino comprender su naturaleza. Las cadenas de transmisión revelan lo que cada comunidad valoraba: el coraje, la fidelidad, la perseverancia ante la persecución. Los detalles del martirio pueden variar, pero el núcleo es consistente. Casi todos murieron violentamente por su fe, lejos de sus hogares y en tierras donde su mensaje provocó tensiones profundas. Este equilibrio entre historia y leyenda ilumina la dureza del contexto en el que los apóstoles vivieron, un tiempo en el que predicar el Evangelio podía costar la vida, y esa realidad abre el camino hacia un capítulo más amplio, donde el mundo que los rodeaba se mostraría como un escenario hostil, implacable y decisivo para sus destinos. El mundo contra ellos: persecución, imperio romano y sangre. La historia de los apóstoles no puede comprenderse sin mirar de frente el mundo al que se enfrentaron tras la muerte y resurrección de Jesús. Aquellos 12 hombres, jóvenes en su mayoría, sin formación académica ni protección política, se dispersaron por un imperio vasto, complejo y profundamente hostil a todo lo que amenazara su equilibrio religioso y social. El imperio romano, pese a su relativa tolerancia hacia cultos extranjeros, exigía un principio fundamental: que ninguna religión nueva socavara la autoridad del Estado, especialmente la veneración pública al emperador. Los apóstoles predicaban precisamente lo contrario: un señor por encima de César, un reino por encima del poder imperial. Esa tensión marcó sus vidas y de manera decisiva sus muertes. El imperio romano del siglo I combinaba estabilidad militar con un sistema religioso profundamente arraigado. La Pax Deorum, la paz de los dioses, se sostenía mediante rituales públicos destinados a asegurar la protección divina sobre el Estado. Cualquier movimiento que alterara ese equilibrio era visto como peligroso. Los cristianos, al negarse a participar en estos rituales y a ofrecer sacrificios al emperador, eran considerados no solo herejes, sino potenciales enemigos del orden público.
Los apóstoles, como líderes de este movimiento emergente, encarnaban para muchas autoridades locales una amenaza inmediata. Las primeras persecuciones fueron de carácter local, impulsadas por tensiones entre comunidades judías y nazarenas. El libro de los Hechos describe cómo Pedro y Juan fueron arrestados en Jerusalén, cómo Esteban, uno de los primeros diáconos, fue apedreado, y cómo Santiago el Mayor fue ejecutado por orden de Herodes Agripa I. Estas acciones reflejan la preocupación de las autoridades judías por un movimiento que reinterpretaba la ley y proclamaba al Mesías crucificado como Señor. Los apóstoles, en este contexto, se movían entre sinagogas, plazas y casas particulares bajo riesgo constante. A medida que el cristianismo se extendió más allá de Judea, el conflicto adquirió una dimensión imperial. Roma no perseguía a los cristianos por su teología, sino por su negativa a participar en los cultos estatales. En ciudades como Éfeso, Corinto, Antioquía o Roma misma, los predicadores cristianos chocaban con economías sustentadas en santuarios y templos paganos. El episodio de Pablo en Éfeso, aunque no era uno de los 12 apóstoles, sí fue un ejemplo del contexto. Ilustra cómo la evangelización podía poner en crisis a artesanos que vivían de fabricar ídolos. En ese tipo de tensiones se movían Pedro, Juan, Felipe y los demás. Los apóstoles enfrentaron además un mundo atravesado por migraciones, rutas comerciales peligrosas y territorios dominados por poderes alternativos. Tomás, según la tradición, predicó en reinos que no pertenecían a Roma, como Partia y los principados de la India, donde su mensaje chocó con la autoridad de sacerdotes brahmánicos y gobernantes locales. Bartolomé, en Armenia, habría sido víctima de la resistencia violenta de sacerdotes paganos que vieron en la conversión de nobles una amenaza a su propio poder. Simón y Tadeo, en Persia, enfrentaron la estructura religiosa zoroastriana, una de las más antiguas y rígidas del mundo antiguo. La muerte de los apóstoles fue consecuencia directa de estas tensiones. Pedro y Pablo murieron en Roma durante la persecución de Nerón en torno al año 64 después de Cristo, cuando el emperador buscó culpables por el incendio de la ciudad. Aunque no todos los relatos son precisos, la tradición romana es consistente. Pedro crucificado, Pablo decapitado por su condición de ciudadano, Andrés murió en Patras bajo autoridades locales griegas, Felipe en Hierápolis, Bartolomé en Armenia, Mateo en tierras africanas o sirias, Santiago el Mayor bajo un rey judío aliado de Roma, Simón y Tadeo en Persia, Tomás por lanzas en la India. Juan fue el único que murió anciano, aunque antes sufrió el destierro en Patmos. El denominador común es claro: todos, salvo Juan, enfrentaron muerte violenta, y esa violencia no fue producto del azar, sino del choque frontal entre un mensaje que proclamaba libertad espiritual y un sistema político-religioso que exigía adhesión absoluta. Los apóstoles predicaban la existencia de un solo Dios verdadero, que no habitaba en templos hechos por manos humanas, y anunciaban una comunidad donde no había distinción entre esclavo y libre, entre griego y judío. Para Roma, esas ideas representaban una grieta peligrosa. La literatura romana de los siglos I y II confirma la percepción negativa hacia los cristianos. Tácito los llama superstición destructiva. Suetonio, gente dada al desorden. Plinio el Joven, en una carta al emperador Trajano, admite que no sabe cómo tratar con ellos, pero reconoce que su influencia se expandía incluso entre personas de alta posición social. Este clima cultural explica por qué los apóstoles, al viajar de ciudad en ciudad, se exponían a arrestos, torturas y hostilidad pública. El martirio, sin embargo, no detuvo la expansión del movimiento, al contrario. Las historias de los apóstoles muertos por su fe se convirtieron en símbolos de resistencia. Las comunidades preservaban relatos de valentía como expresión de identidad y esperanza. Aunque muchos detalles se adornaron con el tiempo, el núcleo histórico permanece. Los apóstoles enfrentaron un mundo que veía su mensaje como una amenaza. La presencia de los apóstoles en territorios tan distantes como Roma, Armenia, Persia o la India testifica la rapidez con que el cristianismo se expandió, pero también la magnitud del peligro que enfrentaron sus vidas. Fueron un constante cruce de caminos marcados por tensiones políticas, religiosas y culturales. El legado de los apóstoles en la Iglesia y en la historia. El impacto de los 12 apóstoles se extendió mucho más allá de sus vidas breves y turbulentas.
Lo que comenzó como un pequeño grupo de discípulos siguiendo a un maestro itinerante se transformó en pocas décadas en una red de comunidades dispersas por el Mediterráneo, Mesopotamia, el Cáucaso y, según la tradición, incluso la India. Ninguno de ellos vivió lo suficiente para ver la magnitud histórica de su misión, pero el legado que dejaron moldeó la identidad de la Iglesia, inspiró movimientos religiosos enteros y configuró rutas de peregrinación que, hasta hoy, continúan activas. Su memoria se convirtió en piedra angular de la historia cristiana y en un puente entre el mundo antiguo y la fe que siguió expandiéndose durante siglos. El primer elemento del legado apostólico fue la estructura misma de la Iglesia. Las comunidades cristianas, fragmentadas al principio y reunidas en casas particulares, reconocían la autoridad de quienes habían convivido directamente con Jesús. Pedro, Juan, Santiago el Menor y los demás se convirtieron en referentes cuya enseñanza oral y liderazgo pastoral guiaron las primeras decisiones doctrinales y organizativas. Con el tiempo, aquellos que recibieron su misión, es decir, los obispos y presbíteros, comenzaron a ser vistos como sucesores, transmitiendo la enseñanza apostólica a nuevas generaciones. De esto surgió la noción de sucesión apostólica, un concepto que se mantuvo vivo tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa y que definió el linaje espiritual de los líderes cristianos. Otro rasgo fundamental del legado apostólico fue la formación del canon del Nuevo Testamento. Aunque los apóstoles no escribieron todos los textos que se les atribuyen tradicionalmente, como los evangelios, sus enseñanzas y recuerdos influyeron directamente en su contenido. El Evangelio, según Mateo, refleja la perspectiva de una comunidad vinculada a un apóstol. El de Juan nace de un círculo cercano a su figura. Las cartas de Pedro y Juan recogen instrucciones atribuidas a ellos, y la predicación oral que se remontaba a Pedro y otros discípulos se convirtió en la base del documento que hoy conocemos como el Evangelio de Marcos. Sin los apóstoles, la memoria histórica de Jesús habría quedado dispersa. Con ellos se convirtió en un corpus que serviría como fundamento de la fe cristiana. La veneración de sus tumbas, reliquias y lugares asociados con su predicación constituye otra dimensión importante del legado apostólico. Desde los primeros siglos, los cristianos se reunían en torno a los sepulcros de mártires como Pedro en Roma, Juan en Éfeso o Santiago en Jerusalén. Estos sitios se convirtieron en centros de oración y posteriormente en destinos de peregrinación. La tumba de Pedro, situada bajo la actual Basílica Vaticana, se transformó en uno de los puntos más sagrados de la cristiandad. La de Juan, en Éfeso, originó una tradición devocional que perduró incluso bajo dominio bizantino y otomano. La de Tomás, venerada en Milápore, actual Chennai, dio lugar a una de las iglesias orientales más antiguas del mundo. El caso de Santiago, el mayor, ejemplifica mejor que ningún otro la dimensión cultural del legado apostólico. La tradición de su viaje a Hispania, aunque históricamente discutida, dio origen al Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa medieval. Desde el siglo IX, millones de personas caminaron hacia Compostela buscando redención, fortaleza espiritual o simplemente la experiencia de atravesar reinos enteros siguiendo la huella de un apóstol. Su simbología unió a pueblos diversos, inspiró obras arquitectónicas monumentales, fortaleció la identidad cristiana europea y transformó el norte de España en un cruce cultural de dimensiones históricas. El legado de Andrés tuvo un impacto especial en el cristianismo oriental. Su figura fue adoptada como protectora del Imperio bizantino y Constantinopla lo consideró su primer obispo espiritual. Más tarde, Escocia lo eligió como su santo patrono, integrando la cruz de San Andrés en su bandera nacional. Tomás dejó su huella en el cristianismo siríaco y en las comunidades de la India, donde su memoria continúa viva hasta hoy en iglesias que reclaman descendencia directa de su misión. Bartolomé y Tadeo se convirtieron en pilares de la tradición armenia, profundamente vinculada a sus martirios y a la fundación espiritual del país. El arte cristiano medieval y renacentista también contribuyó poderosamente a fijar su legado. Pedro fue representado con las llaves del reino de los cielos, Andrés con su cruz en forma de X, Bartolomé con su propia piel, Tomás con una lanza, Santiago como peregrino con bastón y vieira, Simón con una sierra, Tadeo con una alabarda, Mateo con un libro o un ángel.
Estas imágenes no solo expresaban símbolos teológicos, sino que mantenían vivas las historias, ya fueran basadas en hechos históricos o legendarios, asociadas a cada uno. El impacto intelectual de los apóstoles alcanzó incluso la definición del cristianismo frente a otras religiones del Mediterráneo. Los relatos de sus viajes y martirios reforzaron la idea de una fe que no pertenecía a un solo pueblo ni a una sola cultura, sino que estaba destinada a todas las naciones. En ese sentido, su legado no es solo religioso, también es cultural, lingüístico, artístico y geográfico. Transformaron regiones enteras con su memoria, desde los arenales de Palestina hasta las colinas de Armenia y los puertos de la India. Finalmente, los apóstoles dejaron una herencia que trasciende la verificación estrictamente histórica. Sus vidas, que implican una mezcla de hechos, tradiciones y devoción, se convirtieron en relatos fundacionales que dieron identidad a comunidades enteras. Sus muertes violentas, salvo la de Juan, fueron interpretadas como testimonios supremos de fidelidad. Sus peregrinaciones, reales o simbólicas, se transformaron en caminos de fe que millones seguirían durante siglos. Su legado se presentó como la evidencia viva de que un grupo de hombres comunes, marcados por la fragilidad humana, llevó un mensaje que sobrevivió a imperios, guerras y milenios. Y, así, tras recorrer la vida, misión, persecución y memoria de los 12 apóstoles, la historia vuelve al inicio, a esos caminos polvorientos de Galilea donde un grupo de hombres comunes escuchó por primera vez una invitación que cambiaría el mundo: «Sígueme».